Si tienes un dolor en tu cuerpo y no has logrado encontrar una explicación, es posible que se deba a un problema emocional. Quédate hasta el final conmigo para conocer a qué se deben los problemas más comunes y así poder solucionarlos. Dale a like y suscríbete con la campanita para seguir actualizado con más conocimiento útil. 1. Dolor en la espalda superior. Cuando sufres de dolor en la espalda superior, puede deberse a que te hace falta apoyo emocional, ya sea porque no tienes compañía o porque no te sientes amado o valorado. La soledad y el aislamiento pueden llevarte a experimentar molestias y dolor, así que la recomendación es buscar actividades que te conecten con tu entorno y en las que puedas conocer a otras personas, como clases de yoga, clubes de lectura o cualquier ocupación que te permita vincularte con otros a partir de intereses en común. 2. Dolor en los hombros. Si padeces de dolor constante en uno o ambos hombros, es probable que se deba a que sientes una gran carga sobre ti, ya sea por responsabilidades afectivas, laborales o familiares que te agobian y te hacen sentir abrumado. Es necesario que revises si estás llenándote de compromisos con otras personas que quizá no puedas cumplir del todo o si estás evitando enfocarte en tus problemas por resolverlos de otras personas. Para aligerar esa carga emocional, puedes empezar por hablar con alguien sobre cómo te sientes y también poner límites en tus relaciones personales para que no te sobrepasen los compromisos que adquieras. 3. Dolor en la espalda baja. Cuando el problema se centra en la espalda baja, una posibilidad es que se deba a que tienes preocupaciones financieras, ya sea por compromisos que has adquirido o por incertidumbre en un momento de inestabilidad laboral o bajos ingresos. Intenta replantear tus prioridades y asumir que quizá debas hacer reajustes en tus gastos personales para que no te sobrepase la situación. Planea mejor tus compromisos económicos a largo plazo y obtén apoyo de tus familiares y amistades, siempre que sea posible. 4. Dolor en las rodillas. El dolor en las rodillas podría ir relacionado con diferentes asuntos emocionales. Uno de ellos es la falta de empatía con otras personas y otro puede ser la terquedad. Si te niegas a aceptar otros puntos de vista o si no aceptas las circunstancias y te cuesta renunciar a aquello que no es sano para ti, puede reflejarse en problemas en tus rodillas, lo que repercutirá directamente en tu movilidad. 5. Dolor en la cadera. Los miedos también pueden afectar a algunas partes del cuerpo y reflejarse en molestias que te impedirán realizar ciertas actividades. Este es el caso del miedo a tomar decisiones y a hacer cambios necesarios en tu vida. Si te cuesta trabajo decidir en situaciones que ameritan una respuesta de tu parte o si no puedes llegar a una conclusión para resolver un problema laboral, familiar o sentimental, quizá te sea útil evaluar la situación con listas de pros y contras, lo que te permitirá ver con mayor claridad los beneficios y posibles repercusiones de cada decisión importante. 6. Dolor en la garganta. Si constantemente padeces de ansiedad o estrés, tu organismo libera una sustancia llamada cortisol, hormona que empieza a circular por el torrente sanguíneo, causando diversos efectos en tu organismo, entre ellos aumento de la frecuencia cardíaca, hipertensión, respiración rápida o hiperventilación y tensión muscular. Todas estas reacciones pueden derivar en malestares en la garganta como resequedad, dolor y tos. Para identificar si tus síntomas de garganta se deben al estrés, observa si estos aumentan en circunstancias específicas donde sientas más tensión. Para poder mejorar, intenta con ejercicios de respiración que te brinden calma y que te permitan inhalar profundamente. También puedes buscar actividades que te relajen como la meditación o el ejercicio. 7. Malestares intestinales. Entre el intestino y el cerebro hay una relación estrecha, lo que queda muy claro cuando sientes náuseas previo a una actividad importante para ti, como dar una conferencia, hacer una presentación laboral o acudir a una entrevista. Cuando padeces de estrés constante o en circunstancias específicas donde hay una presión extra, lo que sientes se puede ver reflejado en movimiento y contracciones de tu tracto intestinal. Además, un dolor o malestar en esta zona se puede interpretar por el cerebro con mayor intensidad si tienes estrés acumulado. 8. Malestares en los pies.
En los pies también puede reflejarse un estado anímico tenso o estresado, especialmente si tienes los pies fríos con frecuencia. Esto podría relacionarse con que estás viviendo con muchas dudas o con que de manera frecuente experimentas estrés. Las dudas acerca de cómo resolver un conflicto o sobre si debes permanecer en un lugar o no impactan a tus pies y tobillos, desembocando en problemas de circulación. También podrías lesionarte esa zona con facilidad. Es importante que incluyas una rutina de ejercicio para contrarrestar estos problemas y así mejores tu salud en general. 9. Dolor en el pecho. Aunque usualmente asociamos el dolor en el pecho con problemas cardíacos, hay ocasiones en que más bien está relacionado con problemas de ansiedad. Un ataque de pánico puede causar síntomas muy intensos en la zona del pecho. Si estás sufriendo un ataque de pánico, además del dolor en el pecho, experimentarás síntomas como sudoración excesiva, temblores, dificultad para respirar, dolor en el abdomen, náuseas y entumecimiento de las extremidades. Lo más característico de este tipo de dolor es que dura poco, es decir, no más de unos 10 minutos, a diferencia de los problemas cardíacos donde el dolor aumenta de manera gradual. 10. Dolor de cabeza. Otro de los síntomas relacionados con la acumulación de estrés es el dolor de cabeza, un mal contemporáneo muy común entre la población adulta. Incluso cuando el dolor no está relacionado directamente con el estrés, está comprobado que aumenta si estás viviendo situaciones de tensión. En un estado más avanzado del problema, los dolores pueden llevar a padecer migraña. Pero la buena noticia es que puedes mejorar este síntoma siguiendo algunas recomendaciones simples. Aunque no se pueden evitar algunas circunstancias que causan estrés, sí puedes controlar tu respuesta a estas situaciones. Para ello, es importante desarrollar técnicas de relajación e incluso adquirir el hábito de escuchar música, hacer deporte o leer para aminorar la tensión. 11. Dolor en los codos. Los codos representan la capacidad de cambiar el rumbo en nuestra vida, reajustar las metas personales y el compromiso con el camino propio que se ha elegido. Por estas razones, si eres inflexible contigo mismo y te cuesta adaptarte a diferentes circunstancias, se podría reflejar en problemas en los codos. Si los síntomas van relacionados con tendones o huesos, puede deberse a que te valoras poco. Cuando se presenta una tendinitis o inflamación en los tendones, puede ser que sientas dudas respecto a una decisión recientemente tomada o sobre el rumbo de una acción que acabas de realizar. En general, las lesiones en los codos pueden relacionarse con las metas que se persiguen y los objetivos de vida. 12. Dolor en las piernas. Algunos tipos de dolor en las piernas se relacionan directamente con la ansiedad y pueden mejorar mucho si se aplican técnicas de respiración que eviten pensar en el dolor y sirvan como un método de relajación. Cuando aumenta tu frecuencia respiratoria, se pueden presentar calambres en las piernas, algo que puede ocurrir especialmente durante un ataque de pánico que deriva en que los músculos de las piernas pierdan el equilibrio necesario de dióxido de carbono. 13. Molestias en los oídos. Si con frecuencia sientes los oídos tapados, debes poner atención para identificar si puede deberse a la acumulación de estrés o ansiedad. Y es que los oídos son sensibles a los cambios de presión y suministro de fluidos. Así que al aumentar la presión arterial, de inmediato puedes sentir repercusiones en los oídos. Otra causa para problemas en el oído es el aumento de ciertas hormonas que están vinculadas al estrés, lo que altera el equilibrio de los fluidos en los oídos, generando hinchazón. 14. Molestias en las manos. El síndrome del túnel carpiano, que se caracteriza por entumecimiento y dolor en la mano, puede relacionarse indirectamente con cuestiones emocionales, pues la manera en cómo nos sentimos afecta la postura que adquiere nuestro cuerpo. Estudios científicos han demostrado que al vivir periodos de intenso estrés o ansiedad, solemos adoptar posturas encorvadas. Por ello, se ha establecido que una mala postura puede llevar al síndrome del túnel carpiano, ya que tu cuerpo se enfoca en sacar adelante el trabajo que tienes por delante. Eso hace que te encorves y como consecuencia se tensan los músculos de la parte superior del cuerpo. Para compensar el desequilibrio, se transmite la fuerza hacia la articulación de la muñeca y así se ve afectado al túnel carpiano.
15. Dolor en el estómago. El cerebro está conectado al intestino a través del nervio vago y además la mayor parte de la producción de serotonina ocurre en el tracto digestivo. La serotonina es una sustancia indispensable para que las células nerviosas y cerebrales funcionen. Sabiendo esto, no resulta difícil comprender que el dolor estomacal puede originarse por problemas emocionales, ya que al experimentar algo en el cerebro, este se comunica directamente con el intestino. Así que, si tus molestias abdominales o calambres estomacales aparecen en momentos de tensión, donde te sientes mal emocionalmente o cuando hay una emoción muy fuerte predominando en tu estado de ánimo, como nerviosismo, ansiedad, miedo, enojo o inseguridad, probablemente sea un dolor causado por tu mente. 16. Dolor en la cadera. Desde el punto de vista de la medicina oriental, enfoque que revisa los malestares del cuerpo humano siempre en relación con aspectos emocionales, las caderas van asociadas con un centro energético muy importante para el organismo y ahí pueden quedar atrapadas muchas emociones y situaciones de conflicto. Al presentar problemas en la cadera, ya sea dolor o cualquier situación que reduzca tu movilidad, podría relacionarse con tu manera en la que relacionas con las personas que te rodean y la conexión que adquieres con sus emociones, así como con la forma en la que trabajas tus propias emociones y sentimientos. Para poder liberar el miedo, así como viejas ideas que se hayan quedado atrapadas en tu cuerpo, puedes recurrir a la práctica de yoga, masajes y ejercicios somáticos que están diseñados para despertar la conciencia sensorial. 17. Dolor en las pantorrillas. Si padeces dolores musculares que afectan tus pantorrillas, es posible que se deba a situaciones emocionales relacionadas con el resentimiento. Es necesario que te observes para que sepas si dedicas mucho tiempo a mirar a los demás o a enfocarte en logros o éxitos de otras personas, comparándote con ellas. Cuando la mente se enfoca en las carencias y no te permites agradecer por lo que tienes, esto puede reflejarse en diferentes tipos de dolencias. Para combatir esto, puedes revisar en tu interior para encontrar todo aquello que merece tu reconocimiento y para que seas capaz de sentir agradecimiento por lo que sí tienes, dejando a un lado las comparaciones con otras personas. 18. Malestares en la pelvis. En el caso de los malestares en la pelvis, en el sacro o rigidez en el costado del cuerpo, podría ser causado por una necesidad constante de perfeccionismo en tus tareas y actividades que realizas, impidiéndote fallar o sintiendo que siempre debes hacer todo perfecto, sin posibilidad a errores o a mejorar. Como en otros casos, es indispensable trabajar en la autoaceptación, brindándote la posibilidad de equivocarte y corregirte, entendiendo que ningún ser humano es perfecto, por lo que cometer errores es parte de tu naturaleza. Y estas fallas te pueden ayudar a ver las cosas desde una perspectiva distinta e incluso a aprender algo nuevo. 19. Malestares en el tracto digestivo. Los malestares en el tracto digestivo, como el reflujo, se pueden relacionar con la inseguridad, el miedo a no ser aceptado por tu entorno, los juicios muy duros sobre ti mismo y el temor a fallar en tus responsabilidades. Además del reflujo, se pueden presentar otros síntomas, por ejemplo, diarrea o estreñimiento. En estos casos, es necesario identificar aquellos sentimientos y emociones que pueden estar afectando todo tu tracto digestivo, el cual inicia en la boca y termina en el ano. Una vez que identifiques que las molestias sí son causadas por tu estado mental, empieza a desarrollar herramientas para adquirir seguridad, ser menos severo contigo mismo y confiar en tus capacidades. 20. Malestares en la piel. Cualquier problema que ataque directo tu piel es muy probable que se relacione directamente con tu manejo de las emociones, ya sea incapacidad de abrirte con las demás personas por miedo o desconfianza, sentimientos de temor que te llevan a aislarte y desconfiar de tu entorno o sentirte sobreexpuesto y sometido a juicios externos. En todos estos casos, se pueden presentar problemas en la piel, no siempre dolorosos, pero que impactan en tu autoestima y en cómo te presentas ante los demás. La recomendación es trabajar en aquellos dolores pasados que puedas haber acumulado, en las situaciones de rechazo que has sentido y en la manera de reconectarte con los demás desde una perspectiva de confianza y cariño. Suscríbete con la campanita y dale a like si has aprendido algo, pero no te vayas y sigue con este video de los hábitos que te envejecen rápidamente.